Filipenses capítulo número 3, versículos del 12 al 16. Repito la cita: Filipenses capítulo 3, versos del 12 al 16. Estamos en nuestro tema Prosigo al blanco. Esta es la cuarta parte de 5 partes totales en las que hemos dividido todo el capítulo 3, que hablan de cómo proseguir al blanco. Les recuerdo que el blanco del cristiano es conocer a Cristo y así ser salvo. Y la pregunta que estamos tratando de responder a través del capítulo 3 es: ¿cómo prosigo al blanco? ¿Cómo puedo conocer más a Jesús y así ser salvo? ¿Cómo puedo alcanzar esa semejanza con Cristo? Y hemos establecido, proseguir significa continuar algo que has empezado, proseguir, hacer acciones en favor de avanzar. Eso es lo que estamos tratando de desmenuzar en este capítulo 3. Y hemos dicho hasta el momento 9 cosas que debemos de hacer para proseguir al blanco. El blanco es conocer a Cristo y así ser salvo, lograr tener una semejanza con Él, ser como Él. ¿Y cómo se prosigue al blanco? Dijimos: primero, gozándonos en el Señor; segundo, con el método de la repetición; tercero, guardándonos de la religiosidad; cuarto, circuncidándonos el corazón; quinto, renunciando a cualquier logro religioso del que pudiéramos presumir; sexto, manteniendo nuestra decisión por Cristo; séptimo, reconociendo la justificación por la fe, porque esto nos mantiene enfocados; séptimo, progresando en la identidad con Cristo, o sea, el proceso de la santificación, progresando en esa identidad con Cristo; y número 9, creyendo en la vida eterna, manteniendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestra fe en la vida eterna. Hoy estaremos en los versículos 12, 13, 14, 15 y 16, estableciendo 5 puntos más de cómo se prosigue al blanco. Voy al punto número 10, hablando de los puntos totales, mi primero de este día, el punto número 10 de todo el capítulo número 3, y está en el versículo número 12, esta manera de proseguir al blanco, que es aceptando que me falta. Aceptando que me falta. Así como un estudiante, cuando le pregunta el orientador: ¿usted qué le falta para ser un mejor estudiante? Tendrá que meditar el estudiante y decir: bueno, a mí me falta esforzarme más, tener más limpias mis tareas, o quizá poner más atención en clase, etcétera. Cuando hablamos de aceptar lo que nos falta como cristianos, es exactamente lo mismo: hacer un análisis introspectivo y darnos cuenta en dónde estamos parados. Mire, el apóstol Pablo, el mismísimo apóstol Pablo, que tanto admiramos, que tanto reconocemos, que tanto le aplaudimos su fe, su certeza, su disciplina, su decisión, su determinación, su carácter. El mismo apóstol Pablo dice: no que lo haya ya alcanzado. ¿Qué? El blanco. ¿Qué es el blanco? Conocer a Cristo, ser como Él. No que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto. O sea, el apóstol Pablo nos enseña que hay que aprender a reconocer y aceptar cuando todavía nos falta trayecto para alcanzar ser como Jesús. Lo vuelve a repetir en el verso 13: hermanos, yo mismo no digo ya haberlo alcanzado. O sea, él sabe que hay cosas que le faltan, hay rasgos en su vida que todavía debe rendir a la voluntad de Dios, hay cosas en su experiencia con Cristo en donde él se ha dado cuenta que todavía le falta, y por eso dice: no es que lo haya alcanzado, no es que ya sea perfecto. Y lo vuelve a repetir en el verso 13: no pretendo decirles a ustedes que ya lo alcancé, sino me doy cuenta en dónde estoy parado. Tengo que ser sincero conmigo mismo, tengo que ser honesto y decirles que no lo he alcanzado todavía. Todavía no soy perfecto. Esta es una palabra bastante debatible, porque se usaba en el griego para algunas cosas, hablar en diferencia en cuanto a, por ejemplo, alguien que ya estaba capacitado para un trabajo y alguien que era un aprendiz. Se decía de este que ya estaba capacitado, se usaba esta palabra: perfecto, está listo para el trabajo. Y Pablo mismo dice que no es perfecto todavía no está completo. Permítame usar todo el contexto del capítulo 3. Todavía no soy idéntico a Jesús. Soy más parecido, cada día me identifico más, he progresado en mi relación con Jesús, en el mover del Espíritu Santo en mi vida, y cada vez me parezco más a Jesús, pero todavía no soy perfecto, aún no soy completo, me falta en el trayecto.
Si usted quiere proseguir en su vida cristiana, es bien importante que acepte las cosas que le faltan. Porque el que no acepta sus errores, el que no acepta que todavía hay cosas con las que batalla humanamente en su corazón, en su mente, etcétera, pues entonces limita el poder de Dios o prácticamente no permite que Dios obre. Porque lo primero que necesitamos es reconocer aquellas cosas que nos faltan, en las que todavía nos equivocamos, para poner más atención, pero también para pedirle a Dios que trabaje en nuestra vida, que atienda esas áreas, que Él actúe con todo su poder para transformarnos. Por eso, si queremos proseguir al blanco, debemos de aceptar, después de hacer un análisis, ¿qué me falta para ser un mejor cristiano? ¿Dónde Dios todavía tiene mucho que hacer en mi vida? ¿En dónde todavía estoy un poco atrasado en cuanto a mi semejanza con Cristo? Y es ahí donde nosotros, al reconocerlo y al aceptarlo, estaremos dando un paso más para que Dios trabaje y obre en nosotros. Debemos de pensar de nosotros mismos con cordura, sin soberbia. No pensar que ya Dios no tiene nada que hacer con nosotros. No, amigo, no, hermano. Necesitamos aprender a que el Señor venga a nosotros y en esas áreas de debilidad que aún tenemos, Él pueda continuar trabajando. ¿Quiere usted proseguir al blanco? Hay que aceptar lo que le falta. El número 11 de las cosas que debemos de hacer, las cosas que van a seguir en favor de proseguir al blanco, debo mencionar que debo estar bastante concentrado y agresivo. Le va a parecer raro esta palabra agresivo. No me refiero violento con los demás, ni violento con uno mismo, sino estar concentrado en lo que es correr hacia el blanco o alcanzar el blanco y hacer las cosas que me falten en una forma determinada. Por eso le he puesto estar concentrado y ser agresivo. Quizá esta palabra de agresivo, que no es violento, ni la quiero usar en términos de carnalidad, sino es lo que los deportistas, que estos versículos hablan de lo que un atleta hace para llegar a la meta. El símil que Pablo está usando es el de un corredor que va corriendo hacia la meta y tiene que ser agresivo en su estrategia, en su disciplina, en la metodología. Esta es una palabra que tiene que ver con el deporte. Una estrategia agresiva en el fútbol es buscar anotar goles, no solo buscar que no te anoten, sino buscar anotar. Eso sería una posición agresiva. Cuando hablo de estar concentrados y ser agresivos, es aquel momento en el que el corredor sabe que tiene que acelerar y ser agresivo para ganar la carrera y para alcanzar la meta de la mejor manera. De esto habla Pablo en el versículo número 12, donde dice, sino que prosigo. La palabra clave es proseguir, que es ¿cómo prosigo? Es la pregunta que estamos contestando desde el que empezamos este capítulo. ¿Cómo prosigo al blanco? Pablo usa esta palabra, sino que prosigo por ver si logro agarrar aquello por lo cual Cristo me agarró. Prosigo, proseguir. Una palabra que tiene que ver o que es sinónima a disciplina, que tiene que ver con agresividad, que tiene que ver con concentración, con no estar en distractores, sino que prosigo con una concentración tal. Vivo mi vida concentrado en agradar a Dios, vivo mi vida concentrado en no hacer algo que lo ofenda, vivo mi vida concentrado en amar a los demás, en hacer la voluntad de Dios. Y esa concentración debo atenderla con agresividad, es decir, quitar de en medio las cosas que me pudieran estorbar, con tal de yo mantenerme concentrado, prosiguiendo al blanco. A muchos cristianos de hoy les hace falta concentración, porque la concentración hoy en un mundo de afanes, en un mundo en donde se nos dice que necesitamos tener esto o aquello, en un mundo lleno de agenda, la agenda llena y lleno de ocupaciones, en un mundo de trabajos
que sobrepasan hasta lo humano diariamente. La gente cristiana se desconcentra en su fe porque está tan ocupado en otras áreas, en otras cosas. Pero hoy, amigo, hermano, si usted quiere proseguir al blanco, debe vivir concentrado y ser agresivo en su estrategia de cómo buscar conocer más a Jesús. Usted necesitará más oración, más tiempo con Dios, más lectura de la palabra, necesitará más dedicarse al ayuno, necesitará más congregarse, más servicio cristiano. Si usted quiere alcanzar el blanco, alcanzar la meta, que es conocer a Cristo y así ser salvo, necesita concentrarse. Necesitamos concentración. Necesitamos crecer hacia la meta y correr hacia la meta y avanzar en lo que tenemos que avanzar, y para eso necesitamos concentración. El punto número 12 de cómo se prosigue al blanco se encuentra todavía en el mismísimo versículo 12. He dicho hasta el día de hoy, o los 2 puntos de hoy: aceptando lo que me falta, versículo 12, no pretendo haberlo alcanzado. Versículo 13, lo mismo, todavía no soy perfecto. He dicho hasta hoy, debo concentrarme, debo proseguir, una palabra que se usa de disciplina, de concentración. Y ahora llego al punto número 12, en donde es muy importante entender el contexto en el que estas palabras se dicen. Y el punto número 12 es: si quiero proseguir al blanco, debo estar convencido de que Dios tiene un propósito para mi vida. Una vez más, algo que me ayuda a proseguir al blanco es estar convencido de que Dios tiene un propósito para mi vida. Sabes, el apóstol Pablo no es el único pasaje en el que habla de que él está convencido para qué Cristo lo buscó y para qué Cristo lo llamó. Y Pablo en más de una ocasión dice: porque para esto existo, porque este es mi propósito, porque a esto fui llamado. Hablando de la predicación del evangelio directamente a los gentiles, Pablo sabía exactamente por qué Dios lo había tomado, cuál era el propósito para su vida. Pero me temo que muchos cristianos de hoy no sabemos exactamente cuáles son los propósitos de Dios para mí. Llegué a una iglesia, alguien me habló de Jesús, le abrí mi corazón, pero pensé que la vida cristiana se trataba de ir a la iglesia y leer un poco las escrituras y decir amén en el sermón y gozarme con que otros sirvan a Dios. Pero sabes, Dios te escogió y Cristo te buscó para darte un propósito en tu vida, para que le sirvas, para que le ames, para que seas útil para el reino. Recuerda que el sueño de Cristo es que todos sus discípulos sean segadores en su obra. Él quiere usar tu vida, Él quiere sembrar en ti eso por lo cual te dio la vida y por lo cual te ha llamado. Y sabes, Pablo lo declara y lo tiene claro, dice: y prosigo, en el versículo 12, sino que prosigo por ver si logro agarrar, eso es así, apropiarme aquello para lo cual fui también agarrado por Cristo Jesús. O sea, Pablo tiene claro que Cristo lo agarró, Cristo lo llamó, Cristo lo salvó, pero lo salvó con un propósito. Y Pablo dice: y yo quiero agarrar ese propósito, quiero esforzarme por cumplir ese propósito. Quiero vivir para vivir en ese propósito. Una de las cosas que más confunden al cristiano es no saber cuál es el propósito para su vida. Quiero que me escuches: si el Señor Jesús te llamó y te ha salvado, te salvó con un propósito, y no solamente es la vida eterna, te ha salvado y te ha agarrado para que ahora tú seas y formes parte de un cuerpo que se llama la iglesia, y te ha dado dones, talentos, te ha dado aptitudes, te ha dado unción, te ha dado poder para que tú la uses en beneficio de la iglesia, para edificar a otros y para que el mundo a través de tu vida conozca a Cristo Jesús. Tú tienes un propósito en esta vida, debes tener un propósito en la iglesia, porque Dios te llamó y te agarró para que tú ahora agarres ese propósito y trabajes para Él y vivas para Él. Una manera de proseguir al blanco es estar convencido de que Dios tiene un propósito para mi vida.
Y como lo tiene y Cristo me agarró para eso, yo me voy a agarrar de Cristo y me voy a agarrar de ese propósito y voy a hacer lo que Dios me llamó a hacer. Sea en el área que sea, en el apostolado, en el evangelismo, en la enseñanza, en cualquier ministerio o don al que Dios te haya llamado. Pero Dios, Cristo te buscó, el Espíritu Santo te convenció y una vez que te agarró, Él te agarró para hacerte útil en su obra. Todo está en que tú estés convencido, que hayas descubierto cuál es ese propósito y una vez descubierto, lo trabajes, lo pulas, lo hagas, lo realices. Y eso te va a permitir tener una pasión por cumplir los propósitos de Dios. El hecho de decir: Señor, tú me agarraste con este propósito, no te voy a quedar mal, voy a trabajar para alcanzar ese propósito. Eso te da una pasión, un fuego, una fuerza para proseguir al blanco, que es conocer a Cristo y así ser salvo. Es muy importante que tú entiendas que el Señor te trajo al evangelio, te trajo a la iglesia, te trajo a sus caminos con un propósito. Y si tú has abandonado ese propósito, sabes, estás muy cerca de comenzar a sentirte desanimado a proseguir al blanco. Estás muy cerca de sentirte desganado de seguir conociendo a Cristo. Porque una de las cosas que motiva tu corazón a seguir conociendo a Jesús es saber que tienes un propósito que Él ha sembrado en tu corazón y por el cual debes vivir y debes entregar tu vida y debes proseguir al blanco para que Dios te use en lo que te ha regalado para bendición tuya y para bendición de los demás. El punto número 13 de cómo prosigo al blanco es algo bastante predicado, bastante conocido. Es el versículo número 13. Yo mismo he predicado este sermón, o he predicado de esta palabra en muchos sentidos, porque hay muchos sentidos en los que se puede aplicar. Voy a confiar en este momento en que usted recuerde esos mensajes. Por ejemplo, en algún fin de año prediqué acerca de este versículo: debo dejar lo que queda atrás. Ya el año que pasó ya pasó y ahora debo extenderme a lo que está delante, lo que viene, porque Dios quiere seguirme usando, porque Dios quiere seguir haciendo su obra en mi vida, etcétera. Voy a confiar en que tú recuerdes esa palabra y voy a centrarme en el versículo número 13, diciéndote un punto más de cómo proseguir al blanco. Dice el verso 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, ya lo dije, pero una cosa hago. Y realmente son dos, pero Pablo dice es una cosa, y yo también le he puesto en una cosa que está en dos sentidos. Esta es la cosa que Pablo hace, y esto es lo que deberíamos de hacer usted y yo si queremos proseguir al blanco: olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y luego Pablo amplía y dice: y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, versículo 14. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. El punto número 13 para proseguir al blanco es olvidando el pasado. ¿Cómo puedo proseguir al blanco? Olvidando el pasado y estirándome hacia la meta. Ligo el versículo 13 con el 14. Estirándome hacia la meta, lo que está delante, prosigo a la meta. ¿Qué está delante? La meta. ¿Cuál es la meta? El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que fue mi punto número 9, la vida eterna, el llamamiento final de Dios. Pero sabes, debo meditar un poco en esta palabra, en este punto número 13. ¿Cómo puedo proseguir al blanco? Creo que aquí es donde muchos cristianos flaquean, fracasan por no hacer caso a esta palabra, a este punto número 13, olvidando el pasado y estirándome hacia la meta. En más de una ocasión le he dicho que debemos olvidar el pasado, visualizar el futuro y vivir el presente, porque así es como Dios quiere que vivamos. Y quiero que me escuche bien, porque aquí olvidando lo pasado muchas veces lo interpretamos solamente hablando del pasado, nuestra vida anterior, nuestra vida antigua, nuestra vida sin Dios, nuestra vida de pecado. Y en cierto sentido es correcta esta interpretación.
pero también debo acomodar este versículo al contexto de lo que Pablo está hablando. Y Pablo habla de su vida pasada, no desde el contexto del pecado, sino habla de su vida pasada, de su vida religiosa solamente, de su vida en donde solamente le importaba la religión externa, la liturgia. Él habla del pasado, si me centro en el contexto, en los versículos del 4 al 7, de sus méritos en la religión judía. Y entonces Pablo dice: si yo quiero proseguir al blanco, debo saber que todavía no alcanzo la meta y debo olvidarme de mis logros espirituales del pasado. Y quiero explicarme muy bien con esto, y quiero que abras tu corazón. Muchos cristianos viven de experiencias espirituales del pasado y allá se quedaron atorados, de cuando el Señor tocó sus vidas y ahí se quedaron nada más, o cuando el Espíritu Santo vino y los transformó y tuvieron épocas gloriosas. Qué bueno que las tuvieron, pero usted debe olvidar esos logros del pasado para poder vivir el presente, estando con sus ojos fijos en la meta. Porque el que se queda atorado en el pasado, que no solamente pudiera ser la vida de pecado, aunque también tiene este sentido, también se refiere el apóstol Pablo por el contexto del capítulo 3, olvidando el pasado. No voy a vivir de mis logros espirituales, no voy a vivir de quién fui, de dónde vengo, quién soy, lo que sé, lo que estudio, mi experiencia con Cristo, sino que voy a olvidarme de esas cosas para extenderme, para estirarme. La palabra en el griego, le dije que todos estos versículos es una alegoría del corredor que se estira hacia el listón, hacia la meta. Usted ha visto estas fotografías en más de una ocasión, sobre todo en las competencias de velocidad, que probablemente es de lo que esté hablando. Por eso dice prosigo, o sea, es con energía, con agresividad. Y luego dice: me voy a extender, como la foto, ¿no? A ver quién llega primero. Bien haríamos el día de hoy en meditar qué tanto estamos nosotros extendiéndonos hacia la meta, extendiéndonos hacia lo que está delante, qué tanto vivimos estirándonos hacia allá y no recordando lo de acá. Los logros espirituales, cuando tú vives de logros espirituales del pasado, escúcheme, y con todo el amor del mundo te lo digo, porque quizá tú estés en una situación como esta, en donde quiera que me escuches. Muchos cristianos tuvieron grandes encuentros con Dios, con el Espíritu Santo, tuvieron momentos gloriosos en cuanto a su relación con Dios, pero se han quedado ahí, en lo que fue, en lo que antes era, en lo que sucedió, en lo que Dios me dio, en lo que Dios me mostró. Pero déjeme decirle con mucho amor estas palabras: cuando usted vive de esos logros espirituales del pasado, lo que va a suceder es que su esfuerzo presente por extenderse hacia adelante se va a relajar, porque usted va a comenzar a creer que eso del pasado, y no significa que esté mal acordarse de momentos maravillosos con Dios, no, yo todavía recuerdo como si fuera hoy el día en que me entregué a Cristo y cómo Él rompió mi corazón, me quebrantó y me entregó un nuevo corazón. Eso lo recuerdo. Recuerdo la primera vez que tuve un encuentro con el Espíritu Santo y fui bautizado por primera vez, y a partir de ahí he sido lleno. Lo recuerdo como si fuera hoy, pero no debo quedarme ahí como si eso fuera suficiente. Dios cada día quiere que tú y yo prosigamos al blanco, porque cuando vivimos de los logros espirituales del pasado, nuestro esfuerzo se relaja y entonces nos hacemos cristianos, perdónenme la palabra, no sé si me la va a entender, nos hacemos cristianos fodongos, nos hacemos cristianos flojos, nos hacemos cristianos poco esforzados, porque creemos que nuestros logros espirituales del pasado me van a alcanzar para llegar a la meta. Pablo dice: debo olvidar lo que queda atrás. Ciertamente debo olvidarme lo que queda atrás. Dios no quiere que vivas de recuerdos, Dios no quiere que vivas de experiencias del pasado. Dios hoy quiere hacer una obra nueva en ti, y no quiero decir que esa obra nueva sea mejor que lo de atrás. Quiero decir que es una obra nueva, y por ser nueva el Señor te permite seguir creciendo, conociéndole más, creciendo más en tu madurez espiritual, hasta que lleguemos a la meta, la estatura del varón perfecto, hasta que lleguemos a la meta, nuestra identidad completa con Cristo, ser semejantes a Jesús. Pero necesitamos olvidar ciertamente lo que queda atrás.
y extendernos, estirarnos hacia lo que está delante, que es la meta. Versículo 14, eso es lo que está delante, prosigo a la meta, estirándonos a la meta. ¿Y cuál es la meta? Es la semejanza a Cristo, es conocer a Cristo tanto que sea igual que Él. ¿Cuál es la meta? El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, cuando Dios nos llame finalmente a su presencia. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor cuando esto nos llegue? Si hoy te sorprendiera la muerte o en próximos días te anunciaran que están tus días contados, ¿cómo te va a encontrar Dios? ¿Te está encontrando estirándote hacia la meta? ¿O te encontrará relajado, pensando todavía en tus logros espirituales de atrás? ¿Y qué decir, hermanos, amigos, de nuestra vida antigua sin Cristo, del pecado? Eso hay que olvidarlo. Porque si usted se acuerda de esos días y los añora, eso va a alimentar su deseo por su vida anterior. Y puede acabar en una gran tragedia. Usted debe olvidarse de lo que queda atrás y extenderse a lo que está delante. Dios hoy quiere hacer cosa nueva en usted y mañana quiere hacer Dios cosa nueva en usted. Qué bueno que ya usted llevó a cientos o a miles a los pies de Cristo, pero Dios hoy quiere usarlo para que lleve a alguien más y mañana quiere volverlo a usar para que lleve a alguien más. Qué bueno que usted ya ha tenido visiones espirituales en el pasado, pero hoy Dios quiere seguir sembrando visiones, sueños, cosas sobrenaturales en ti para que seas una bendición. Eso es lo que significa olvidándome de lo que está atrás o de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Cómo prosigo al blanco? Olvidando el pasado y estirándome a la meta. Y punto número 14 para terminar esta sección, en los versículos 15 y 16 encuentro el último punto de esta sección. Le leo los versículos 15 y 16, dice: así que todos los que somos perfectos, dice el apóstol Pablo, otra vez la palabrita, esto mismo sintamos. O sea, todos los que hemos llegado a una madurez, que ya no estamos pensando en si decir maldiciones es bueno o malo. No, eso ya lo resolvimos, ya estamos en un nivel de madurez espiritual. Dice: así que todos los que hemos alcanzado cierta madurez espiritual, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, o sea, si alguien no está de acuerdo en lo que yo le estoy diciendo, el mismísimo Pablo dice lo siguiente: esto también os lo revelará Dios. O sea, no voy a pelear con ustedes. Si alguien piensa diferente a mí, no voy a pelear. Si tú sigues corriendo hacia la meta y sigues prosiguiendo el blanco, Dios te lo va a revelar. Y el versículo 16 concluyo esta sección que dice: pero en aquello a que hemos llegado, o sea, en lo que ya sabemos que debemos de hacer, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. El punto número 14 de cómo proseguir al blanco lo voy a presentar así: ¿cómo prosigo al blanco? Corriendo derechito. Le voy a poner así: derechito, corriendo derechito hacia la meta. Si alguien quiere ganar, si alguien quiere correr bien, tiene que correr derecho hacia la meta, porque el que corre chueco se tarda más. Y Pablo es lo que les dice: ¿cómo proseguimos al blanco? Pues olvidándonos de las diferencias que podamos tener de opiniones secundarias o de temas secundarios. En lo prioritario, en lo que ya hemos llegado a acuerdos, sigamos una misma regla. Es tan interesante la palabra regla, que significa literalmente correr derecho. Regla, o sea, regla, una regla se usa hasta para nosotros, ¿verdad? La regla para hacer rayas derechas. Sigamos una misma regla, o sea, el camino, corrámoslo derecho hacia la meta. Hasta se pudiera traducir de una forma bien hermosa para la iglesia, y no estaría saliéndome de la interpretación de la palabra en el griego del original. Correr en una misma regla, o sí, seguir una misma regla, es seguir una misma regla. O sea, si yo sigo derecho aquí, otro viene atrás de mí y otro va delante de mí. Seguimos en regla, seguimos corriendo en fila, sin distraernos, sin ponernos el pie unos a otros. Sigamos caminando, corriendo en la vida cristiana. Sigamos y persigamos el blanco, corriendo en fila.
Yo siendo ejemplo de otros y otros siendo ejemplos para mí. Cómo se debe correr, por dónde se debe correr, y vayamos derecho hacia la meta. ¿Cuánto nos hemos perdido como iglesia cristiana en medio de temas secundarios, de temas poco importantes? Y hemos perdido una tremenda bendición que hay cuando corremos con una misma actitud, cuando sentimos una misma cosa, como dice el versículo 16, cuando seguimos una misma regla. Ahora entiéndame, ¿cuál es la regla? La regla es Cristo. Corra como Cristo, viva como Cristo, piense como Cristo, sienta como Cristo, y verá cómo se le van a acabar las diferencias con otros hermanos. Cada vez que usted quiere entrar a un debate con alguien con respecto a la teología, piense cómo vivió Cristo, qué pensó Cristo de ese tema. En vez de ir a las escrituras y tratar de buscar y de pelear quién gana, quién tiene más fundamentos, pensemos cómo corrió Cristo esta vida. ¿Qué opinó Cristo acerca de tal o cual tema? ¿Cómo vivió Jesús? ¿Cuál era la regla con la que Él vivió para llegar a la meta? Su meta era morir en una cruz para resucitar al tercer día y que tú tuvieras el perdón de tus pecados y tengas el regalo de la vida eterna que solamente tenemos a través de Él. Bendito sea el nombre de Jesucristo, porque Él llegó a la meta, y gracias a que llegó a la meta es que tú y yo somos salvos. Por eso es que queremos conocerlo más, queremos conocerlo tanto para que Él nos enseñe cómo vivir. Y al seguir las pisadas de Cristo, yo la sigo, otro la sigue, corremos en fila como iglesia por un mismo trayecto y vamos derechito hacia la meta. Me temo que una de las cosas en las que más hemos sido distraídos por nuestra propia carnalidad, por nuestro propio pensamiento o por las razones que sean, es que no hemos corrido derechito hacia la meta. Por alguna razón íbamos corriendo bien y algo nos distrajo y nos desviamos, y aunque otros siguieron por allá, yo dije, no, bueno, ellos ya no tanto, pero hay que regresar. ¿Quién nos ayuda a regresar? La palabra de Dios nos ayuda a regresar. Pablo le escribe a Timoteo poco antes de morir: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. La escritura es útil para la vida cristiana. Y ahí hay 4 cosas para lo que la palabra es útil. Es útil para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y sabes, esto lo he explicado en muchas ocasiones y creo pertinente poderlo explicar ahora mismo, porque creo que muchos pierden el ir derechitos caminando en la vida cristiana y pierden esa oportunidad de caminar derecho hacia la meta, y porque no caminan derecho entonces nunca llegan y siempre como que sienten que vuelven a empezar en la vida cristiana. Pero hoy debo decirte que el apóstol Pablo escribió esto: las escrituras son útiles para enseñarnos, primero para enseñarnos por dónde correr. ¿Quién nos dice por dónde correr? ¿Cómo vivir? Las escrituras, que nos hablan de Jesús, que nos hablan de la iglesia primitiva, que nos hablan de grandes ejemplos de hombres de fe. Eso es lo que hay que aprender. Las escrituras nos sirven porque nos enseñan. En segundo lugar, también dice que nos redarguyen. Esto es bien bonito y bien hermoso, porque cuando vamos en la vida cristiana y vamos en la palabra, a veces, como le decía, nos desviamos y otros siguen en la palabra y yo me desvié porque algo me distrajo, vi algo, me distrajo algo. Pero la misma escritura me sirve para redarguirme, o sea, para que yo me dé cuenta que ya no voy caminando hacia la meta, que ya voy corriendo hacia otro sentido, y darme cuenta, me equivoqué, ya me perdí. Lo tercero para lo que la escritura es útil, no solo es para mostrarme que ya me perdí, sino para corregirme. No solo me redarguye, sino tercero, me corrige, o sea, me enseña. Y si me desvío, me redarguye y me dice, no es por aquí. Y cuando me redarguye, la escritura me corrige para que vuelva yo a agarrar la línea que finalmente establece el apóstol Pablo, que la escritura es útil para instruir en justicia. No solo me enseña, sino me redarguye, me corrige y me instruye para que pueda correr la vida cristiana y proseguir al blanco
como Dios quiere que lo hagamos. Es por eso que hoy en estos 5 puntos de cómo prosigo al blanco debemos meditar. Punto número 10, mi primero del día de hoy, aceptando que todavía me falta. Punto número 11, concentrado y agresivo, decidido. Punto número 12, convencido de que Dios tiene un propósito para mi vida. Punto número 13, sacado justamente ahí del versículo número 13, olvidando el pasado y estirándome hacia la meta, hacia lo que está delante. Y punto número 14, el último de esta sección, es corriendo derechito a la meta. No sé cuál de estos puntos hayas abandonado, estés flaqueando en él, o quizá no lo conocías, no lo sabías y entonces no lo has obedecido, o quizá lo dejaste, ¿va? Pero cualquiera que sea tu situación, hoy el Señor te da otra oportunidad para que medites en lo que te estoy diciendo. ¿Cómo se prosigue el blanco? Así se prosigue el blanco. Acepta lo que te falta todavía, acéptalo. No creas que tú ya eres mejor que los demás, eres mejor que... No veas lo que no solo lo que Dios ya ha hecho en ti, sino todavía ve y analiza lo que falta que Dios haga en tu vida y lánzate por eso. Concéntrate en tu fe, concéntrate en tu experiencia con Dios, concéntrate en tu vida devocional, concéntrate en la oración, en la lectura de la palabra, concéntrate y sea agresivo en cuanto a tu tiempo con Dios. No dejes que nada se interponga entre tú y Dios. Concéntrate en vivir para Dios. Desde que despiertas, concéntrate, y mientras vives el día, concéntrate. Y si algo te quiere sacar de quicio, concéntrate otra vez. ¿Quieres proseguir al blanco? Entiende que Dios tiene un propósito para tu vida. No estás aquí de oquis. Dios te dio la vida y te llamó por tu nombre y quiso agarrar tu corazón y quebrantarlo y darte un corazón nuevo, porque Él tiene planes contigo, tiene propósitos contigo. Acéptalos, los que sean de parte de Dios, acéptalos, vívelos, trabaja por ellos. ¿Cómo prosigues al blanco? Olvídate de lo que queda atrás y estírate a lo que está delante. No vivas ya de tus logros espirituales del pasado. Entiende que si tienes vida es porque Dios todavía quiere que tú seas y experimentes otros logros en tu presente y en tu futuro. Dios quiere usarte todavía hoy, tengas la edad que tengas. ¿Cómo prosigo al blanco? Córrele derechito a la meta. Es más fácil llegar a la meta si corres derechito hacia allá. Abraza la palabra que te va a ayudar para correr derechito. Usa el ejemplo de otros creyentes, de otras personas que vayan más adelante en el camino de la vida cristiana, y también síguelos si ellos van siguiendo la palabra y las pisadas de Cristo. Corre en fila con la iglesia, no te distraigas, no te desvíes, no te vayas por ahí. Y entonces, y solo entonces, podremos proseguir al blanco, que es conocer a Cristo y así ser salvo. ¿Quieres proseguir al blanco? ¿Quieres ser más como Jesús? ¿Quieres conocerlo tanto que ya logres una identidad y una semejanza idéntica con Él? Creo que necesitamos orar el día de hoy, como cada día, y rendirnos una vez más, y rendirle a aquellas áreas de nuestra vida que todavía tienen deficiencias. Creo que hoy necesitamos otra vez reconocer que los distractores nos han desviado, pero queremos retomar el camino derecho. Creo que hoy tenemos que orar y decirle: Señor, no quiero encontrarme atascado en el pasado, viviendo del pasado o en el pasado. Quiero, Señor, que entender que tú has preparado un presente y un futuro glorioso para mí. Y sabes, quiero pedirte que oremos, que cierres tus ojos ahí en donde estás. Quizá en alguno de estos puntos el Señor te ha hablado directamente.
o en algunos de estos puntos. Quiero pedirte que comiences a orar al Señor. Que si tienes algo que confesarle, algún pecado que confesarle, o algún distractor que te asaltó, o alguna cuestión de las que te he hablado que habías equivocado la manera de proseguir al blanco, hoy puedas confesarle al Señor y decirle: Señor, no me había dado cuenta, o ya lo sabía, Señor, pero no había querido. Hoy quiero. Acércate al Señor, ora a Él. Él tiene una misericordia tan enorme y dice la palabra que es amplio en perdonar. Si el Espíritu Santo te ha mostrado en las áreas que todavía te falta que Dios trabaje, hoy pídele al Señor, ora y dile: Señor, trabaja en mi carácter, en mis reacciones, etcétera, en lo que te falta. Si has estado disperso, quiero guiarte en esta oración. Si has estado disperso o distraído, o el mundo, los atractivos, el materialismo te han distraído y te desconcentraste, hoy pídele perdón al Señor y pide que Él te dé esa concentración para que puedas proseguir al blanco. Si tú eres de los cristianos que habías vivido creyendo que los propósitos de Dios solo son para los pastores y los líderes, y tú simplemente vas a la iglesia y te has conformado, ora al Señor y pídele al Espíritu Santo que te revele el propósito por el cual Él te agarró con un propósito para usarte en el cuerpo que se llama la iglesia. Si aún no descubres dónde está tu lugar, cuál es tu lugar, qué estás haciendo aquí, pídele al Espíritu Santo que te lo revele. Sabes, Él está anhelante en revelártelo, en abrirte los ojos para que te des cuenta que tienes un propósito. Dios te agarró, Cristo te agarró con un propósito. O quizá eres de los que han estado atorados en el pasado, en los logros espirituales de hace 20 años o 30 años. Hoy el Señor quiere despertarte, quiere sacudirte y quiere que te estires hacia lo que está delante, que te olvides de lo que quedó atrás. Sí, recuérdalo, es algo muy hermoso, muy bonito, sí, tenlo en tu corazón, pero no vivas ahí, no relajes tu esfuerzo, no creas que por eso ya llegaste a la meta. Si aún no llegas, estírate hacia adelante. Dios aún tiene cosas que hacer a través de tu vida. O quizá eres un creyente que no has corrido derechito, que has estado debatiendo por aquí, por allá y por ahí y cuya, y eso te ha llevado a ser un cristiano peleonero y no has corrido derechito, te has distraído en otras cosas y estás corriendo en zigzag. O quizá ya ni estás corriendo. Hoy el Señor te está llamando una vez más a que corras derecho hacia la meta. Señor, el día de hoy quiero orar a ti y pedirte por cada uno de mis hermanos y por mí mismo, Señor, que todavía no hemos alcanzado, Señor, esa semejanza completa contigo, Jesús. Todavía hay áreas en nuestra vida débiles, todavía hay reacciones que no se sujetan a ti, Señor. Todavía hay pensamientos que se nos escapan, todavía, Señor, y tú sabes lo que hay en nuestro corazón. Por eso te quiero pedir, Espíritu Santo, que a cada uno de nosotros nos des de ti, de tu presencia, de tu poder, de tu fuego, para que seamos, Señor, esos cristianos que avancemos y prosigamos hacia el blanco, que es conocerte a ti, Señor Jesús, y así ser salvo. Señor, quiero ser más parecido a ti, hoy más parecido a ti que ayer, y mañana más parecido a ti que hoy. No te canses de hacer tu obra en mi vida y en cada corazón, Señor, que hoy está orando a ti, porque reconocemos que todavía, Señor, nos falta tanto. Perdónanos, Señor, nuestras desconcentraciones, perdónanos nuestra flojera a veces en los temas espirituales o en las acciones espirituales. Danos, Señor, una mentalidad, danos un espíritu, como tú mismo lo dijiste, Señor, y quedó registrado en Mateo. Danos un espíritu que esté hambriento por ti, que tengamos sed de ti, de tu justicia. Señor, revélale a todo tu pueblo que no sabe qué está haciendo aquí, Señor, que cree que su propósito no es mucho ni es muy importante. Señor, recuérdale, revélate a él
y recuérdale que tú lo tomaste con un propósito, Señor. Quizá no todos podemos ser Pablo, pero podemos ser, Señor, Epafrodito o Timoteo, o podemos ser parte de la iglesia que ofrenda y que da y que ayuda y que sirve y que evangeliza y que predica. Señor, todos tenemos algo que hacer en tu obra. Ayúdanos a descubrir ese propósito y a luchar por él. Por favor, Señor, quita de nuestro corazón si estamos atorados en el pasado, y ayúdanos, Señor, a descubrir el futuro glorioso que has preparado y el presente que quieres que vivamos, para que así, Señor, corramos derechitos hasta la meta. Tómanos de tu mano, Señor Jesús. Espíritu Santo, danos tu poder para que cada día prosigamos al blanco. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado con mucha confianza y fe de que tú nos escuchas, Señor, y que tú nos respondes, porque te estamos pidiendo puras cosas que son de acuerdo a tu voluntad. Hoy, Señor, descansamos en eso y te agradecemos por escucharnos, por renovarnos, por tocarnos otra vez. No te canses de hacerlo cada día. En tu nombre hemos orado, Señor Jesús. Amén. Prosigo al blanco. Prosigue tú también. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí. Que el Señor te bendiga.